Habla Judith Olivares, la mayor. Para nosotros es un honor tener a las compañeras Blanca Chávez de la Fundación Filobatrista. No lo busquen en el diccionario. Que nos den su correo electrónico para que les explique qué significa. La compañera Lenia Batres, una compañera que tiene toda una historia en la izquierda, representante de las mujeres que estamos a la izquierda de lucha, que viene por parte de Morena, y la compañera Marta Árez también tiene toda una historia contarnos, y sobre todo en base a las historias, ella viene por parte del movimiento ciudadano, pero que también nos van a contar todas y cada una de ellas cuáles son sus perspectivas, cuál es el futuro de las mujeres en la izquierda. Repásenme su trabajo la compañera Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en una nueva edición de esta que se Enchúfate la Zurda. Como se darán cuenta, hoy tenemos bastantes personalidades y no está de más mencionar que el tema que vamos a tratar no es un tema ornamentario, sino que es un tema de mucha profundidad y que implica mucho análisis desde el punto de vista histórico, cuál ha sido precisamente el papel de la mujer dentro de los procesos políticos y por tanto de la transformación del país. Yo no quisiera explayarme, quisiera más bien ceder el micrófono a nuestras ponentes y que hablen ellas y nos digan, pues en primera instancia, ¿por qué tendríamos que hablar de este tema? ¿No? O sea, ¿cuál es la importancia de la mujer en términos de los procesos políticos? Para aquí Pues empecemos. Bueno, primero agradecer la invitación de la Zurda a esta mesa el día de hoy y compartirla con amigas de la izquierda. Siempre es muy importante encontrar coincidencias, porque antes de decirles la importancia que tiene la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, quiero decirles que sin duda quienes han venido siempre pugnando porque los derechos de las mujeres sean una realidad y se puedan realmente traducir estos en una realidad para todas las mujeres, han sido precisamente las mujeres desde la izquierda, las feministas, quienes han venido aportando desde muchos siglos atrás, ¿no? Desde la Internacional Socialista. De hecho, de ahí surge la idea de la conmemoración de este día. Es justamente desde la izquierda donde sale la posibilidad de que las mujeres nos veamos en una realidad diferente, no solamente vistas como se ha querido construir una realidad donde los hombres están en el espacio de lo público y las mujeres solamente nos podríamos dedicar a lo privado, cuando hoy en día la realidad es totalmente diferente. Las mujeres trabajamos, estudiamos, estamos tomando decisiones, pero todavía no logramos dejar de tener una serie de responsabilidades relacionadas con los roles de género que nos han dado, como es el cuidado de los otros, de las familias, de las personas enfermas o con discapacidad, lo que sin duda nos pone en situaciones de diferencia y de diferentes con respecto a los hombres, pues, para entrar en el mundo de la vida económica, política y social, a entrarle con todo. Y decirles que para quienes hemos venido trabajando por los derechos de las mujeres, el celebrar y conmemorar hoy el Día Internacional de las Mujeres es una fecha relevante, porque más allá de lo que hoy se ha querido convertir como una fecha muy parecida al Día de la Madre o el Día del Niño, y te quieren dar flores y felicitar por ser una gran mujer, nada tiene que ver con eso. El Día Internacional de las Mujeres es una fecha para conmemorar y recordar que todavía hay grandes deficiencias en la igualdad entre hombres y mujeres, y que ver todo lo que tenemos que hacer todavía para avanzar en la realidad que tienen que ver los hombres y las mujeres para que podamos realmente gozar de los mismos derechos. Y es por eso que necesitamos trabajar de manera conjunta. ¿No me estaban escuchando? ¿Me van a repetir todo? Les decía que es importante conmemorar esta fecha del Día Internacional de las Mujeres, porque tenemos que ver cuáles son los pendientes que hay para que las mujeres realmente gocen de los mismos derechos, y sobre todo este año la Semana de la Condición Social y Política de la Mujer, que se realiza en Naciones Unidas,
se abocara el tema de la violencia de género, que es la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo y que sin duda sigue siendo un pesado lastre para que las mujeres puedan gozar libremente de todos sus derechos. Por eso es que hoy nos encontramos aquí conmemorando esta fecha, haciendo un llamado a que no se convierta en una fecha trivial, sino realmente sea una fecha de lucha, de actuación, de revisar qué es lo que tenemos que hacer todos en las esferas en las que nos encontramos, ya sea desde el ámbito estudiantil, social, o sea, en donde nos encontramos todos tenemos una responsabilidad directa para lograr que las mujeres puedan realmente alcanzar esos derechos. Y antes de ya dejar la palabra a mis compañeras, decirles también otra cosa que nos parece bien importante recalcar. Las mujeres sí estamos luchando por la igualdad, porque muchos nos dicen, no, es que las mujeres no queremos ser iguales que los hombres, nosotros estamos trabajando por la equidad. No, las mujeres estamos luchando por igualdad, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad, obviamente tenemos diferencias. Entre mujeres tenemos diferencias, entre hombres hay diferencias, pero esas diferencias no se tienen que traducir en desigualdad a la hora de acceder a los derechos. Entonces, todas las personas, incluidas las mujeres, debemos de tener los mismos derechos a un trabajo, a un salario digno, remunerador, a la educación, a la salud, todos los derechos para todas las personas, incluidas las mujeres, y por eso que queremos ser iguales y sí hay que seguir luchando por la igualdad. Lenia Batres. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Un agradecimiento aquí a la Junta por esta invitación. Es un gusto estar conviviendo con mujeres distinguidas y con hombres jóvenes que están aquí a cargo de este programa. México es un país que fue pionero, ha sido pionero en muchas cosas. Los mexicanos en parte estamos sumamente orgullosos por nuestra historia porque fuimos de los primeros países en incorporar derechos humanos. México fue el primer país latinoamericano en abolir la esclavitud en 1910, fue el primer país en incorporar en su conjunto los derechos que nosotros aquí no sé por qué denominamos garantías individuales en la Constitución de 1824. O sea, y fuimos además el primer país, que eso a quienes estudiamos en las escuelas públicas de Derecho, pues nos daba hasta hace algunos años mucho orgullo repetir, el primer país en incorporar los derechos sociales en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna. México incorporó el derecho al trabajo, el derecho a la educación y el derecho de las comunidades a la propiedad colectiva. Pero México fue de los países en llegar más tarde en los derechos de las mujeres. De hecho, fue el sexto de abajo para arriba de América Latina en incorporar el voto a la mujer en 1953. O sea, nos da hasta vergüenza decirlo así, y más bien fue por presión internacional que ocurrió, y más de 10 años teniéndolo como iniciativa en el Congreso de la Unión. Bueno, muy regateados los derechos de las mujeres, eso no nos da orgullo de ninguna manera, y más bien ha sido difícil convencer a los ámbitos institucionales en la necesidad de contar con derechos sustanciales, es decir, no escritos, sino ejercidos, de mujeres y hombres de manera igualitaria. O sea, hombres, mujeres, niños, viejos, todos los seres humanos tenemos derecho a ser felices, no peleamos otra cosa. Y simplemente los ámbitos institucionales deben servir para eso. Si nuestras instituciones no ayudan a eso, pues no sirven para nada, ¿verdad? Y nosotros vemos que las condiciones en las que se vienen desarrollando las mujeres en nuestro país, pues no han sido precisamente felices. México sigue teniendo un gran deterioro en la vida material cotidiana de miles de millones de mujeres en nuestro país. Estamos hablando de comunidades indígenas. Hasta hace muy poquito, o sea, es parte de los elementos vergonzosos que podemos anotar de nuestra historia, las mujeres en el campo no eran sujeto de derechos, no podían ser propietarias, y estamos hablando no del siglo XIX, estamos hablando de los años 90,
del siglo XX. O sea, es terrible poderlo anotar. Fue el último derecho sustancial escrito que se logró en nuestro país. Pero nuestras leyes estaban llenas, también hasta hace muy poco, estaban llenas de elementos de desigualdad. Se lograron, por ejemplo, en el Distrito Federal, tampoco estamos hablando de comunidades atrasadísimas, pero en el Distrito Federal hasta el año 2000, pues logramos algunos derechos en el Código Civil, en el Código Penal. Bueno, el Código Penal era de colección, tenía elementos hasta el año 2000, no estamos hablando del siglo XVIII, hasta el año 2000 era motivo de eximir de la culpa a un hombre el asesinar, el matar a su mujer si la encontraba con otro adentro de su casa. Tenía derecho a matar a una mujer, la mujer al hombre no, si la encontraba con una mujer, si lo encontraba con una mujer en su casa, no tenía derecho a matar al marido, pero el marido sí tenía derecho a cometer homicidio. Era motivo de eximirlo de la culpa. Y les repito, hasta el año 2000 que se cambió el Código Penal del Distrito Federal. Entonces, son de las cosas que podemos anotar como simplemente representativas de una cultura que no ha ayudado o que ha sido difícil ir eliminando de nuestras propias leyes. Pero en derechos materiales pues todavía nos falta bastante. Hay desigualdad social grave, como pues que se muestra en el analfabetismo. Somos mucho más, o son mucho más mujeres en nuestro país las que no saben leer y escribir que los hombres. Aquí son el 12% mujeres, el 7% hombres de nuestro país. O sea, la diferencia es de 5%, que no es un asunto menor. Y así como eso, pues hay otros elementos. Ya vienen sucediendo cosas muy importantes, como la cantidad de mujeres matriculadas en las instituciones de educación superior, que este año resulta que fue un poquito mayor que los hombres. O ya vienen sucediendo cosas también de la cantidad de mujeres que terminan la educación primaria y secundaria en relación con las que se inscriben, que también ya son cifras parecidas a las de los hombres. Pero tenemos elementos de atraso pues que tenemos que seguir, en los que tenemos que seguir evolucionando. La llamada doble jornada pues se sigue recargando en la mujer el trabajo doméstico, se sigue asumiendo todavía como un elemento natural. Ha evolucionado afortunadamente también esa parte de la cultura, sobre todo en las ciudades, que hay más convivencia y más necesidad también de solidaridad familiar. Ya son más hombres los que intervienen en labores del hogar, pero se sigue asumiendo pues que la principal responsable es una mujer, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta hace muy poco los hombres no llevaban a los hijos a la escuela, ya los llevan, ya compartimos muchas de las labores cotidianas, pues en parte sobre todo por la incorporación de la mujer al trabajo asalariado, y eso ayuda bastante. Pero también pues hay elementos que nos dicen que los salarios de las mujeres son menores a trabajo igual respecto de hombres. Bueno, entonces son datos que venimos arrastrando de décadas. Yo creo que la función de la izquierda va a seguir siendo la misma que ha sido en todas estas décadas, que es seguir empujando estos avances sustantivos, es decir, materiales, es decir, en la realidad ya logramos la mayor parte de avances formales, ya los tenemos en mucha parte, y ahora nos toca hacer, si no instituciones, pues sí, mucha labor. Hay cosas bonitas que sucede, que luego ve uno en la ciudad y tiene gusto verlo, ¿no? Que haya la sensibilidad de los letreros en los transportes públicos, respeta a la mujer. Quienes viajamos en transporte público hace 20 años sabemos que no es lo mismo que ahora, que sí hay un muchísimo mayor respeto, que los jóvenes tienen un mayor respeto, también una relación de tú a tú, de otra forma distinta de la que vivíamos cuando éramos chicas, algunas de nosotras. Todo eso pues, nos ha tocado, afortunadamente, creo que a estas generaciones que de los últimos 20 años para acá, 30 años quizá, nos ha tocado ver que hay una diferencia ya grande, y nos da mucho gusto.
Y eso, nuestra labor será seguirla empujando y seguir generando, pues si ya no tenemos condiciones tan difíciles aquí, pues sí seguir concientizando en comunidades donde el atraso cultural no permite condiciones igualitarias, o que se asume que las costumbres se deben mantener respecto a esas condiciones. Entonces, pues es nuestra función y vamos a empujarla, pues somos mujeres de lucha y obviamente que es parte de la lucha de la izquierda, cualquiera que atraviese condiciones de desigualdad y cualquiera que nos ayude a ser felices, obviamente. Gracias. Blanca Estela Chávez. Hola, buenas tardes. Disculpen la voz, pero trataré de ser Bueno, a mí me toca, me invitaron para hablar un poco sobre la parte de las organizaciones de la sociedad civil. Es un tema que considero muy importante, ya que el 70% de las organizaciones son encabezadas por mujeres. Las organizaciones es una forma en que las mujeres, después de los procesos, las que me anteceden, les tocó acabar la primera parte, que fue el ir picando piedra, el ir generando los movimientos. Y una forma en que va evolucionando es, después de que se arman los movimientos, vienes y te formalizas como una organización para dar otro tipo de atención y empezar a generar otro tipo de apoyos que ya no son suficientes nada más como movimientos. Es decir, hoy en día se pueden obtener una serie de apoyos en beneficio para las mujeres, programas, etcétera, pero que por desgracia ya no nos los dan o ya no se dan como anteriormente cuando éramos el movimiento urbano popular, que bastaba con ser colectivos. Hoy en día la norma ya te pide, si necesitas talleres, si necesitas recursos para mejorar tu vivienda, para hacer una hortaliza, para esto, se están endureciendo las normas y es necesario ahora entrar a los nuevos esquemas. Y esos nuevos esquemas tienen que ver con las organizaciones. Además, es algo que también yo creo que es muy sano, porque nos permite y nos exige a la sociedad en general y a las mujeres también el tema de profesionalizarnos, de que ya las compañeras pues no lo vean nada más, o no lo veamos nada más como un compromiso adicional, sino es un compromiso real de futuro, donde tengamos una seguridad hasta cierto punto de lo que estamos haciendo. Muchos de los movimientos acababan siendo cooptados o tomados por hombres en buena parte. Las que trabajaban y las que iban empujando siempre éramos mujeres. Cuando íbamos en las marchas, yo no tengo muy presente, el 80% éramos mujeres. Así es. Pero los que se subían siempre al templete eran los compañeros. Bueno, casi siempre, porque había por ahí algunas compañeras también, pero en su mayoría eran hombres. Sí, eran pocos, pero sí los sabía, ¿no? Entonces, la evolución que se viene dando de la sociedad, el tema de las organizaciones es un reflejo más de tantas formas que se están dando. Hoy en día en la Ciudad de México existen poco más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil. Ese tema se me hace interesante. ¿Por qué? Porque ya son organizaciones que están constituidas, que se están formando y que se están profesionalizando. Y algo que se me hace fundamental, lo que les daba como dato inicial, el 70% son dirigidos por mujeres. Entonces, esos datos pues creo que en lo general nos ayudan y nos alientan a las que somos mujeres y que estamos trabajando. México, en el nivel de América Latina, los datos los tomo de la Consulta Regional sobre Equidad e Igualdad del 2011, es el 4º país con organizaciones de la sociedad civil. Y revisando la documentación y leyendo, lo que veíamos es lo que empezaban a decir: la lucha de los derechos humanos es la lucha de las mujeres. Todos los avances que se van dando han sido de la mano con las luchas de las mujeres. Les comento, nosotros estamos actualmente trabajando mucho con los jóvenes. Empezamos particularmente con los compañeros de Iztapalapa y nos vamos con GAM el próximo mes. Y algo que se les hace mucho planteamiento a las y a los jóvenes es el tema de que nuestros derechos no nos los han otorgado. Todos han sido conquistados. ¿Por qué? Porque los gobiernos no son buenos y nos dicen: mira, como las mujeres de veras tienen una triple jornada, hay que aliviarle la carga. Todo ha sido a través de batallas, ha sido a través de luchas.
Y el tema de las organizaciones pues es la forma que se viene cristalizando y cómo nosotros ahora estamos viendo ya de una manera más integral, que es la ventaja que yo le veo a las organizaciones, que ya vas viendo tu entorno en lo comunitario. Las luchas anteriormente eran muy temáticas, la lucha por la vivienda, la lucha por el trabajo, se iban como por ejes rectores, y hoy en día la organización te permite que trazas toda tu estrategia y empiezas a trabajar sobre todas las necesidades de la comunidad. Esa es la nueva forma que están tomando hoy día las organizaciones, y para allá están apuntando lo que son los esquemas de trabajo organizativos. La profesionalización de las organizaciones implica la profesionalización de las mujeres. Tenemos que saber de nuestros derechos, tenemos que saber de cómo nos vamos organizando y a quién pedirle qué cosa, porque también de repente cuando no estamos profesionalizados, cuando hemos estado en gobierno nos ha tocado recibir demandas que ni nos competen. Estoy en una dependencia y me llega la requisición o me van a pedir a mí algo de vivienda cuando en realidad yo estoy en el ámbito social, por ejemplo. Entonces, al irte tú profesionalizando, vas sabiendo con exactitud a quién le vas a pedir qué situación que necesitas resolver en tu comunidad. Y el tema particularmente de las mujeres, que es parte de lo que nos compete, pues en las organizaciones es un tema que todavía tiene cierto déficit. Aún existe cierta cultura machista, a pesar de que hay buena parte de organizaciones que son lideradas por mujeres, porque a nosotras mismas también nos ha estado costando trabajo quitarnos esos estigmas, quitarnos toda esa mentalidad con la que hemos crecido. Cuando te das cuenta ya empiezas a reproducir, y ahí es donde viene la riqueza de la propia organización, que entre todos detectamos los errores y empezamos a, ¿saben qué? No podemos estar tomando este tipo de iniciativas. Vamos trabajando, vamos viendo y nos vamos mejorando. ¿Para qué? Para ser más congruentes en nuestro actuar y nuestro decir. Perdón. Parte de las problemáticas que se contemplan dentro de las organizaciones principalmente tienen que ver aún con las comunidades indígenas. Aunque las zonas rurales sigue avanzando, o ha avanzado mucho la parte, las zonas urbanas, ha avanzado mucho la parte del posicionamiento y el empoderamiento de las mujeres. En las zonas rurales, ahí todavía siguen dominando en las organizaciones los temas de los hombres. Incluso todavía se generan asambleas donde no se permite la participación de las mujeres en las comunidades como Oaxaca y como Chiapas, que son las que más atraso siguen teniendo. Y en el tema de violencia, parte de lo que se ha ido identificando es Guanajuato, uno de los estados con mayor violencia. Entonces, sí es mucho lo que hay que trabajar. Estamos avanzando, yo creo y sigo fielmente convencida de que la Ciudad de México sigue siendo una ciudad con muchos adelantos. Es la única que permite la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12, que esa es una conquista muy importante, porque la mujer entonces ya puede decidir sobre su propio cuerpo, cosa que en otros estados, como es el caso de Guanajuato, aunque tu aborto haya sido espontáneo, pues vas a parar a la cárcel porque abortaste. Y al médico no le importa si fue provocado o no fue provocado. Y el problema no nada más es ese, sino que los abortos se siguen dando y de manera clandestina, y una cantidad inmensa de mujeres fallece o tiene secuelas por los abortos mal generados. Entonces, esa parte sí es importante que la vayamos trabajando desde las organizaciones, meternos un poco más, eso es fundamental. Perdón. Tú sigue hasta donde puedas, porque sí, también comprendemos que estás malita, pero lo que estás diciendo es de suma importancia. Tú tranquila. Gracias, por eso te quiero tanto. Yo también te quiero. O sea, estamos trabajando con la pareja. Gracias. Muchas gracias. A ver. Bueno, lo que han planteado las compañeras es de suma
trascendencia del papel que han venido jugando históricamente las mujeres, ¿no? Muchos manejan que a partir del año de fines del siglo XIX, pero creo que el movimiento de las mujeres, la lucha por sus reivindicaciones ha venido desde 1700, 1800. En alguna actividad que tuvimos les manejaba yo que me encontré la sorpresa rascándole un poco a la historia, que había mujeres que encabezaron la lucha de independencia. Hay el nombre de más de 200 mujeres y que permanecen en el anonimato, ¿no? No sé a las compañeras cómo vean que todo esto que se está gestando, que avanzamos 2 pasos y a veces parece que retrocedemos, lo que manejan ustedes sobre la cuestión de que los compañeros están conscientes que tenemos un papel protagónico, transformador muy importante y sin embargo nos dejan abajo del templete, en este caso, ¿no? Y que nosotras, lejos de decir, óyeme, ¿no? Tal parece que hasta lo aceptamos de alguna manera, ¿no? Entonces, yo quisiera que ustedes me dieran su punto de vista. ¿Qué es? Yo considero, a nivel personal, que es una falta de formación, ¿no? Una falta de formación, de procesos de formación, tanto a través de los partidos institucionalizados como los partidos de izquierda radicales, que yo no sé si ya lo llevamos en los genes o qué pasa, pero todos mantenemos una posición así como que, bueno, está bien, como que asumimos eso, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que pretenden dentro de sus organizaciones partidistas, en este caso a través de Morena, a través del Movimiento Ciudadano? Me hubiera encantado escuchar del PT, del PRD e inclusive en un momento dado del Partido Obrero Socialista, no sé, en fin, ustedes díganme, les dejo el micrófono. Tenía aquí 2 preguntas del público. A ver. No sé si las digo. Sí. Bueno, con las primeras preguntas. Tenía 2 preguntas del público antes de que se muriera. Antes de que falleciera la computadora, teníamos 2 preguntas. Y yo, de alguna manera, coincido con una de ellas. La primera tiene que ver estrictamente con el tema de lo político. En la región, varios países sudamericanos han sido gobernados o están siendo gobernados por mujeres. Está el caso de Brasil con Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner en el caso de Argentina, y podríamos hablar incluso del Chile de Bachelet, entre muchos otros ejemplos. De hecho, Argentina no es la primera vez que está una mujer al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en México no hemos tenido ninguna de esas condiciones. Vale a decir que los 3 casos mencionados son mujeres que se reivindican y se reconocen desde la izquierda, que tienen trayectorias, aunque distintas, de muy larga hondura política dentro de los procesos de sus países. Y la pregunta que vienen a hacer algunos de nuestros compañeros es ¿por qué en México no se ha dado precisamente esa condición? ¿Por qué no hemos generado, la izquierda no se ha permitido generar un perfil femenino que pueda aspirar precisamente a llevar la conducción política del país? Esa es una pregunta trascendente. O sea, ¿qué le ha faltado a la izquierda mexicana en lo general al país, pero a la izquierda mexicana en lo particular? Y la segunda, que tiene que ver con el tema, precisamente se habla de las tareas domésticas. La pregunta es si no es una agenda muy limitada reducir la igualdad y la equidad de género únicamente a las labores domésticas, es decir, si es un parámetro aceptable sostener que se ha avanzado en términos de estas conquistas en función de que los varones ya realicen muchas de estas labores. Es decir, no se queda demasiado corto el planteamiento, y si es un parámetro con el cual podamos medir que haya habido un avance en esta materia. Bueno, estas son las 2 preguntas que lanza nuestros radioescuchas. Yo creo que la primera
primera que comentas la puedo enlazar perfectamente con la que había hecho la compañera, porque tiene que ver con algo que vivimos día a día, porque es un asunto cultural. O sea, el tema de las desigualdades entre mujeres y hombres es una construcción cultural que ha tardado muchos siglos en venirse dando y que sin duda lleva de importantes esfuerzos. De hecho, llevan muchas mujeres antes que nosotras luchando incansablemente para que los cambios se vayan dando, y estas luchas no han sido sencillas, sobre todo porque, pues como dicen, la historia de los vencidos siempre han sido los hombres, no, la historia de los vencedores siempre la han escrito los hombres. Pero en toda la historia de la humanidad ha habido mujeres que han venido batallando para lograr conquistar el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y poco a poco se han venido dando los pasos, no con mucho esfuerzo. O sea, todo ha sido con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Tan solo el mero derecho, por ejemplo, el derecho que pareciera básico y fundamental, que son los derechos políticos y electorales de las mujeres, han sido una conquista que ha durado siglos. O sea, no es un tema que tenga de ver de 1953 para acá, que este año se estaban celebrando 60 años del reconocimiento o el derecho al voto de las mujeres. Lleva realmente desde que se constituyó como Estado mexicano nuestro país la lucha de muchas mujeres que vinieron desde antes luchando, pero que no se conocen la historia, y que solamente cuando te vas a leer a pues historiadores que realmente se meten a trabajar en estos temas, te vas a encontrar que había ahí esas mujeres luchando por esta conquista también para las mujeres, ¿no? Entonces ha costado mucho trabajo y esfuerzo, y de hecho, por ejemplo, conseguimos hace 60 años el derecho a ser votadas, pero todavía seguimos sin tener a cabalidad el derecho a ser electas y a poder ocupar los cargos de decisión. Ha habido necesidad de emprender acciones como las acciones afirmativas, con unas cuotas de género para que haya mujeres, pero después pues, siempre nosotros encontramos un camino y los hombres encuentran otro. Nosotros buscamos las cuotas de género y ellos simularon con las Juanitas, ¿no? Y se da en todos los partidos, ¿no? De derecha, de centro, todos, porque tiene que ver con la cultura, insisto. No es para justificarlo, pero es un tema que hay que poner en el centro, porque sin duda requiere de un proceso de formación que nos está dando, y que no solamente tiene que ver en el ámbito de la educación formal, porque ahí ha habido muchas resistencias para lograr los cambios a nivel de matrícula estudiantil, de las materias que se requerirían para poder impulsar desde ese ámbito una educación diferente, pero se da en todo el espacio. O sea, sí, desafortunadamente estos medios de comunicación que hoy en día son los que dominan realmente el tema de la cultura y el entretenimiento, hacen que esta tarea sea todavía más difícil para nosotras, porque desde esos espacios, desde los medios de comunicación masiva, pues están reproduciendo los roles de género tradicionales, en los cuales la mujer siempre es sumisa y abnegada, siempre está sujeta a roles de género, como ser la madre que sufre, que tiene que atender a los hijos, que no tiene posibilidades de salir adelante, o que tiene que salir adelante con mucho esfuerzo, y por salir adelante con mucho esfuerzo es la heroína de la novela, pero además tiene que sufrir violencia y todo para que sea reconocida al final de la historia. O el otro extremo de la villana malvada que incluso sufre sobre sus aprovecha su sexualidad, ¿no? para utilizarla contra los hombres. Son las malvadas, ¿no? Y eso no nos ayuda, porque eso es lo que se ve a diario en todos los medios de comunicación, y que la mayor parte de las mexicanas y mexicanos ahí están, ¿no? Ya hay otros medios alternativos de comunicación donde efectivamente coincido con Lenia. Por eso es que creo que los jóvenes tienen oportunidades de ver y conocer realidades diferentes, porque también se están comunicando de manera diferente. Las redes sociales han venido a horizontalizar, a hacer más horizontal la comunicación, a que no baje de una línea de comunicación como son los medios de comunicación, y que a través de estos medios puedan reproducir ideas diferentes. Y sin embargo, me preocupa mucho que en las redes sociales existe también una misoginia terrible. Todos los días nos encontramos con los llamados trending topics total, absolutamente misóginos, y vuelve a pasar lo mismo. Hace falta un proceso de formación muy importante, que creo que la izquierda sin duda tiene ahí un gran pues reto por delante de las mujeres de la izquierda, porque eso no se va a dar desde arriba ni desde otros lados, se tiene que dar desde las organizaciones. O sea, las que pueden ayudar es ir a trabajar con las comunidades a que esto vaya cambiando, y creo que la izquierda desde hace mucho dejamos de hacer, ¿no? De ese trabajo comunitario. Entonces yo creo que más bien en la área de la izquierda
ciudadanía diferente, con esta forma de pensar diferente, al final de cuentas también terminaría por redituarnos en la parte electoral, porque tendríamos gente más consciente que su voto lo utilizara de manera diferente y no como se ha venido pues manejando de que la ciudadanía pues lucrando con la pobreza en la que se vive, pues termine vendiendo su voto, ¿no? Entonces creo que, pero eso implica, ¿no? Es un trabajo, un esfuerzo importante, ¿no? De las izquierdas, que tendríamos que irnos a trabajar en las comunidades, hacer un trabajo muy cercano a las organizaciones de la sociedad civil, y de manera autocrítica creo que se ha abandonado mucho ese trabajo, y es urgente y necesario trabajar más cerca de las organizaciones y las comunidades para lograr realmente este tipo de cambios que como son culturales se requiere mucho esfuerzo para que vayan cambiando y sobre todo para acelerarlo, porque si seguimos en este camino, como yo decía, damos un paso pero después damos 3 pasos para atrás, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el tema del derecho a decidir de las mujeres, fue una batalla que duró mucho, o sea, se libró por muchos años en la Ciudad de México, se logró conquistar, pero lo que no vimos es que al mismo tiempo implementaron una estrategia desde la derecha y se dieron retrocesos en 17 estados de la República en un año. Se reformaron las constituciones locales. O sea, aquí fue un paso adelante en el DF y 17 para atrás en el país, lo que criminaliza a través de estas reformas constitucionales a las mujeres que deciden, porque no hablan ni siquiera de manera consciente, que tienen que acudir a la interrupción de un embarazo por las condiciones en las que se encuentran, y que en la mayor parte de los estados del país está criminalizado esto, y lo que pone en peligro la vida de las mujeres. Entonces, sí tenemos como pensar muy bien la estrategia desde las izquierdas para poder seguir dando pasos que sean firmes, que no permitan retrocesos, y eso pasa por la construcción de ciudadanía. Es la única manera en la que creo que vamos a poder avanzar construyendo hacia adelante. A ver, hablando de la misoginia que prevalece dentro de las redes sociales, a mí hay algo que pues sí, hasta me parece insultante. Yo sé que el Bester Gordillo no es una blanca paloma. Yo sé que Angélica Rivera tampoco no es una mujer, vaya. No es una gaviota. No, a lo que voy es a esto. O sea, a mí sí me parece muy insultante, por ejemplo, que con las compañeras y compañeros inclusive hagan burla de una manera muy, sí, pues sí te agrede, ¿no? En ese sentido. Sí, ¿no? O sea, en ese sentido. Sin fundamento. Sí, un fundamento político. ¿Ustedes cómo ven en esta parte de esta misoginia que sí se vive dentro de las redes sociales y cómo podemos combatirlo? Me voy un poquito antes, porque me gustó esta pregunta de lo del trabajo doméstico. Si nuestra agenda si en algún momento cobré personalmente conciencia de género, fue justamente por el trabajo doméstico. Recuerdo a tantas mujeres perder la vida, el tiempo, el esfuerzo, la creatividad, la posibilidad de ser felices por estar esclavizadas en el trabajo doméstico. Sí. Recuerdo a mi abuela, y cada vez que escuchaba, me acuerdo mucho de estar lavando ropa en algún lavadero y estar pensando en mi abuela, escuchando una canción bellísima de León Chávez Teixeiro que dice: se va la vida, se va el agujero como la mugre en el lavadero. Y entonces pensaba en mi abuela porque ella lloraba mucho, era una mujer que hacía honor a aquella cultura de las mujeres que debían dedicarse exclusivamente a su hombre, a su trabajo doméstico, para las que la felicidad estaba negada, porque además así nos formaron a muchas generaciones de mujeres, o las formaron, quizá a nosotras ya no nos tocó así, pero a muchas mujeres les dijeron que la felicidad no era un lujo y era una cosa de clase social. La felicidad era un lujo para las mujeres pobres de la Ciudad de México
y de los estados de la República. Las primeras películas mexicanas que se hicieron transmitían esa cultura de la mujer para sufrir. Y mujer que no sufría no era una mujer buena. Y entonces el placer le estaba negado. Y las mujeres buenas tenían que reproducir ese rol social. Y entonces muchas de nosotras crecimos viendo a nuestras parientes mayores, tías, abuelas, en algunos casos mamás, sufriendo. Porque ellas debían sufrir y estaban convencidas que vivían para sufrir. Y se la pasaban, y como eran además mujeres pobres, no tenían ningún otro gusto y tenían que vivir para los demás, lavando ropa de 1, 10 o cuantos parientes dependieran de ellas, porque además las familias eran grandes y las familias no tenían 2 hijos, tenían 7 hijos o más. Y había que lavar la ropa de todos ellos, y había que cocinar para todos ellos, y había que limpiar la casa de todos ellos, y había que ayudarles a las tareas de todos ellos, y había que garantizar y cuidar a los chiquitos, nietos, sobrinos o lo que fuera. ¿A qué horas vivían para un ratito? Ya no digamos para ellas, para tener un poquito de placer, de gusto, de creatividad, de sentarse a hacer, bueno, su creatividad, ¿saben qué era? Coser la ropa de los demás, y ahí es donde le ponían su gusto. Su creatividad era, sabe buena la comida y escuchar que a los demás les gustaba. No, la vida, yo creo que sustantivamente depende, en el caso de las mujeres, mucho del trabajo doméstico. El tiempo que muchas mujeres hemos logrado liberar de lo que en mucho tiempo, en muchos momentos ocupamos para el trabajo doméstico, nos ha permitido leer, nos ha permitido ir al cine, nos ha permitido ir al teatro, nos ha permitido conocer música, nos ha permitido dialogar y disfrutar plática con la gente, convivencia, nos ha permitido ser felices. Y lo hemos logrado porque otros nos han ayudado a hacer el trabajo doméstico, porque nuestros hijos nos ayudan a hacer el trabajo doméstico, porque nuestros maridos nos ayudan y les hemos pedido y nos hemos hecho comunidades mucho más equitativas, y eso ha permitido que hombres, hijos, mujeres seamos más felices. Yo creo muy convencida de que una parte muy importante de la felicidad de las mujeres particularmente depende de eso. Y yo creo que eso es más importante, y lo voy a decir con todas sus letras. Eso para mí es más importante que los cargos de representación popular. Porque les voy a decir una cosa, a mí me han decepcionado muchas mujeres, Yo era de las que hace 10 años estaba segura que la mujer iba a sentar precedente de otra forma de ejercicio del poder. Bueno, no, somos producto de nuestra misma cultura. Pues somos seres humanos, falibles, y somos producto de nuestra cultura. Bueno, si eso no es así, pues lo más importante es que la sociedad se desarrolle, las mujeres tengan felicidad. Es más importante a que haya muchas diputadas, muchas gobernadoras, muchas presidentas municipales, muchas mujeres. No, si logramos, la izquierda, que las mujeres sean más felices en sus casas, que las mujeres tengan tiempo para estudiar, que las mujeres puedan estarle a su vez con mucha felicidad y con mucho gusto repercutiendo a la sociedad con análisis, estudios. Eso es mucho más importante que los cargos de representación popular. Ahora, yo les voy a decir una cosa, la izquierda no está perdida en eso, O sea, a mí me dio mucho gusto hace unos meses que Morena, que están haciendo, a lo mejor es buen ejemplo justamente porque este año están haciendo, naturalmente, sin poner cuotas, tiene en su Comité Ejecutivo Nacional la mitad de mujeres. Y les voy a decir una cosa, la elección entre el presidente de Morena Nacional fue entre una mujer y un hombre, y la diferencia no fue muy grande. Y, o sea, ya sucede las mujeres, gracias a que nos podemos desarrollar, gracias a que, entre otras cosas, la izquierda misma ha luchado cuotas, no solamente de representación, sino cuotas de ejercicio, incluso hasta en algunos casos hasta de
educativas, pues hemos logrado pues estar no en condiciones de venir a pedir nada. O sea, lo hemos logrado porque somos, yo creo y estoy segura, pues más luchonas, más esforzadas y a su vez más capaces. O sea, ya las mujeres no tenemos que convencer con que, ay, denle chance. Está afortunadamente sucediendo, por lo menos en la izquierda, donde muchas mujeres participan, donde muchas mujeres no tenemos 3 años, tenemos 20 años o más peleando y por lo tanto aprendiendo y por lo tanto también representando causas determinadas. Entonces creo que es un buen ejercicio y gracias a eso pues se ha logrado, gracias a esa lucha de muchos años, pues se ha logrado que en el COFIPE pues entre la cuota, que por cierto no se ha cumplido, pero que entre una cuota de género. Entonces entre acciones positivas y hechos materiales, creo que ahí vamos, no va a ser muy lejano el día en que tengamos una presidenta, bueno, ya ahorita quién puede tener duda en que cualquier persona, hombre o mujer, sería mucho más capaz que Peña Nieto para representarnos, ¿verdad? Por cierto que nos encantaría no tenerlo ahí. No, ya no es un asunto solo de género, o sea, hay costumbres, hay atrasos, pero también hay una parte muy positiva porque creo que hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Entonces nos vamos a seguir empujando, las organizaciones civiles hacen un papel fundamental, ciertísimamente, pero también desde la izquierda, y cuando la izquierda ha gobernado y en los momentos de mejor esplendor y de mayor representatividad de la izquierda institucional y mayor conexión con sus electores, que fue yo creo que en los principios del año 2000, cuando se lograron los primeros gobiernos, bueno, entre otros el de la Ciudad de México, se hicieron maravillas. Y bueno, no solamente se cambió el Código Penal, el Código Civil, además vinieron también las unidades en contra para ayudar a prevenir la violencia intrafamiliar, y vinieron también los centros de atención a la mujer, pero además vino una cultura equitativa que ha introducido en la ciudad, que es fantástica. Digo, yo lo decía con los letreros del transporte público, pero hay una cultura que se promueve respecto de la igualdad y del derecho a la felicidad de todos, que eso es bueno, que ya hay una cultura a favor de las personas con discapacidad, hay una cultura y hay además leyes también que ayudan a los niños, a las niñas, además de las mujeres. O sea, hay una cultura de desarrollo social, de desarrollo integral y hemos venido avanzando como sociedad para desarrollarnos equitativamente, que eso es lo que yo creo pues trae la felicidad de todos nosotros. ¿Qué hacer en las redes? Pues son un reflejo de lo demás, pues avanzamos en lo otro, avanzamos en la cultura, ¿verdad? Entonces no vienen como hechos aislados, sí hay que promoverlo y sí hay que aprovechar momentos. Mañana, Día Internacional de la Mujer, pero permanentemente de toda nuestra parte cultural que combate eso, ¿no? O sea, ¿qué nos importan los rasgos físicos de las personas? Si las personas son corruptas, pues eso es lo que nos debe ofender. O sea, el problema es que el Baster Gordillo no está en la cárcel por corrupta, está por una venganza personal de un grupo político, y entonces no se mira el hecho sustantivo de su corrupción, y entonces ahí es donde empiezan tonterías sobre sus rasgos físicos o no. Pues eso, ¿a qué diablos nos importa? ¿Qué nos importa si la gaviota es más? ¿Qué nos importa que está ahí? Pues el problema es su marido, el problema es lo que está haciendo en el poder público para lo que lo quieren. El problema es que vayan a privatizar Pemex, el problema es la reforma educativa que ya aprobaron, el problema es la contrarreforma laboral que ya aprobaron, el problema es el pacto por México, o más bien contra México, que impulsaron y firmaron y con el que están sometiendo al Congreso de la Unión enterito, etcétera, etcétera. Efectivamente. El problema es cultural. Entonces, mientras que esa es la cuestión que maneja, perdón la interrupción, que yo entiendo que maneja Daniela, ¿no? Que independientemente de que se estén mofando de los rasgos de esta mujer o de la otra o de cualquiera, la cuestión es de que la carga de misoginia
la cuestión, la falta de formación, la falta de tener un sustento en la cuestión política, que esa es parte que yo creo que nosotras como mujeres o hasta los compañeros es de ir formando, informando y decirles, vaya, la señora está como lo que tú dices muy bien, ¿no? No está porque haya sido corrupta, porque haya seguido a maestros. Tú eres hija de maestros y lo sabes perfectamente bien, que haya matado a maestros disidentes y no la están acusando de nada de eso, sino que es el trasfondo real. Es una venganza política. A eso creo que era a lo que se refería Daniela y a lo que nos referimos nosotros. Que independientemente, ¿quién no se burla? Bueno, si los mexicanos somos finos para, somos finos para ser irónicos, burlones, nos burlamos de la misma muerte, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Esa es una tarea que yo considero que como mujeres de izquierda, como mujeres y como hombres, porque yo creo que el avance de cualquier nación tiene que ir a la par con los compañeros. No es una cuestión así de nada más de un solo sector, sino tenemos que informar a la gente a través de las redes, salir a las comunidades, como decía la compañera tal vez sabiamente, tenemos que salir a las comunidades, que realmente lo que sucedió ahora en las pasadas elecciones fue el resultado de que lucraron con el hambre, con la pobreza, que yo me acuerdo de una compañera, tú la conoces perfectamente, Raquel, ¿cómo se llama? Raquel Dávila, que me escribía. Es que las compañeras, está en Coahuila, en el proceso de campaña, las compañeras en Coahuila pero son aguerridas. Y les dije, bueno, entonces ella dice, entonces van a votar por Andrés Manuel. No, pues eso es lo que mande nuestros maridos. Estamos muy a favor, te apoyamos en todo, pero a la hora de votar tenemos que votar como dice el marido. Y yo considero que esto pasó en todas partes, ¿no? Porque, por ejemplo, que nos dicen allá los compañeros que tenemos allá en Hidalgo, que pues con el famoso Monex, ¿no? Que les aliviaron el hambre un mes, 15 días, un día, no sabemos de cuánto haya sido realmente, hubo diferentes montos, ¿no? Entonces yo creo que todo va así como que muy, muy correlacionado, que no es la cuestión de que se pueden burlar, vaya, nos burlamos todos, ¿no? Pero el contexto es ¿no? La falta de información que tiene la gente y que lo dejan en evidencia en unas redes sociales, y que hay personas que sí tienen cierto grado de formación y hay otras personas que tienen un alto grado de formación. Eso es lo que creo yo que iba en ese sentido, Lenia, y creo que todos y cada uno de nosotros en nuestros diferentes trincheras, ya sea a través de Morena, a través del Movimiento Ciudadano, a través de las organizaciones sociales, a través de la zurda, tenemos que ir buscando los caminos para ir erradicando este gran problema, esta cuestión, y hacernos como un compromiso, como un reto, la cuestión de formar e informar, ¿no? Pienso, siento. Compañeras, perdón. Bueno, respecto a lo que es la parte de los procesos de formación, pues básicamente yo coincido y es parte de lo que hemos platicado, ¿no? Mientras nosotros, empezando ahora sí que por la persona, por nuestro entorno inmediato, nuestra organización primaria, no vayamos generando esos cambios, tampoco vamos a tener la posibilidad de pedir los cambios para afuera. Entonces, esa parte, bueno, es fundamental. Nosotros trabajamos mucho con los jóvenes. ¿Por qué? Porque creemos que todavía es mucho más fácil o menos complicado la formación de los jóvenes que de los adultos. Ya los adultos tenemos nuestras ideas, ya nos casamos con nuestras historias de vida, porque muchas veces, aunque queramos, es todo un circuito que nos va a ir generando. Más sin embargo, los chicos que están en la parte del cambio, del ir
redescubrirse, el identificarse, el generar su propia personalidad. Es cuando podemos bien estar trabajando con ellos. Y algo que yo sí creo, hoy día los cambios están siendo más acelerados por las condiciones tan distintas que hay. Digo, ya hay toda una parte primero de todas las generaciones que antecedieron, empezando desde la época de la Revolución Francesa, en el tema de las mujeres. Cuando sale el decálogo de los ciudadanos, después sale el decálogo de las ciudadanas y acaban ejecutando a la compañera que publica el decálogo de las ciudadanas, ¿no? Decapitada igual que el rey por andar haciendo salidas. Desde aquel entonces hasta hoy en día, pues ya es un buen trecho, y la evolución genética o de información que vamos teniendo como sociedades, pues va permitiendo que a lo mejor a ellos les tocó picar para hacer el cimiento. Ya después, aquí en 1900, posteriores fechas, después de la revolución, pues entran ya los derechos propiamente humanos, y después la parte de los derechos de las mujeres, desfasados, pero entraron. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, con la nueva forma de comunicación, los celulares que nos permiten en un segundo ya saber qué pasó en otros lugares, antes de que nos alcancen a censurar o a decir que eso no es cierto, no sé. Ya los chicos ya están informados y además traen una habilidad tremenda para identificar todas esas cuestiones. Digo, ahí es donde yo digo, con los procesos, es una evolución en espiral, creo yo. Donde empezabas a lo mejor que en una base muy ancha, pero ahorita va para arriba. Y yo sí creo que el trabajo de la izquierda partidista y social, que además no creo que necesariamente tengan que estar divididas, porque por ahí hay quien quiere decir, no, es que los de la sociedad civil no nos votamos con los partidos políticos, no, pero bien que están ahí pidiéndoles cuando son gobierno para sus apoyos. Entonces, más bien definan sus posturas, porque si hay sociedad de todos lados organizada, pero buena parte somos de izquierda, la gran mayoría, porque tiene que ver con la justicia, aunque no les guste a los de la derecha, es lo que trabajamos los de la izquierda. Entonces, esa parte de cómo viene evolucionando, yo creo que vienen cambios muy importantes para nuestra nación. Que el trabajo que han estado haciendo las organizaciones partidistas, entre los desencantos, porque sí los hay, pero yo creo que a lo mejor son bien, en una balanza real, son menores que los beneficios que hemos obtenido. Digo, muy a pesar de muchas cosas que han pasado, yo creo que todo lo que se ha hecho desde la política partidista es bueno. Más sin embargo, la parte donde viene en ocasiones el divorcio entre la sociedad civil y los partidos, pues es donde hay que volver otra vez como a confluir y volver a retomar, porque anteriormente a lo mejor no era muy formado, pero yo recuerdo que nos daban formación política, y hoy en día es muy poco preciso, o son muy pocas las cosas que hay de formación política. Las organizaciones tenemos esa limitante, podemos dar formación, más no política y menos partidista, porque ya nos están ahí quitando los registros. Entonces sí es importante pues estar trabajando de manera conjunta con los distintos actores sociales que confluimos en esta ciudad, concretamente y en México en general. Yo creo que no sé cómo vean ustedes, compañeras, que con la llegada de este dinosaurio, que llegó más depredador, más represivo, no nos queda, bueno, no que no nos quede otra, sino creo yo que la opción real de las izquierdas, ya sea a través de los partidos, a través de las organizaciones sociales, es la unidad, el trabajo conjunto, como dice Blanca, ¿no? Que el enemigo no está, en el caso de que yo manejé mucho tiempo en el PRD, que el enemigo no estaba ahí. Ah, bueno, estaba pero disfrazado. Sino que el enemigo real estaba afuera, y afuera estaba haciendo de las suyas con los compañeros que estaban dentro y deformaron. Y luego que hicimos nació con el PRD
con una gran faltante que fue la formación. Pero eso, no vamos a hablar del PRD, sino vamos a hablar de las mujeres. Pero en sí, yo creo que esa es la parte de nosotros como mujeres, que es la característica de las mujeres, es tener ese sentido de solidaridad, de unidad. No digo que los compañeros estén constantemente agarrándose de la greña, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que buscar, ¿no? Y sobre todo ir formando de alguna manera, pues no sé, es indirecta o indirecta, no sé cómo vean ustedes. Son muchos retos los que tenemos las mujeres, ya sea a través de los partidos o a través de las organizaciones sociales. No sé cómo vean ustedes. Sí, yo creo que sin duda todavía falta mucho por hacer para conquistar los derechos de las mujeres, como bien dice Elenia, que puedan, o sea, que este ejercicio de los derechos se convierta en una realidad que permita a las mujeres disfrutar de esos derechos. O sea, sí se ha avanzado en leyes, se ha avanzado en políticas públicas, pero y todavía las desigualdades, o sea, son todavía muy diferenciadas en las diversas regiones del país. Las mujeres de la ciudad podemos hablar de una manera, y además entre las ciudades todavía es diferente, porque lo que ha sucedido en el Distrito Federal no tiene comparación con ningún otro estado de la República. Entonces, las desigualdades son todavía terribles en todo el país, particularmente en ciudades, pues en lugares como las comunidades indígenas rurales, donde, como ustedes dicen, o sea, las mujeres todavía tienen que pedir permiso para votar, para participar, y eso es lo que también que tenemos que darnos cuenta. Desde el lugar donde estamos nosotras, quizás es más fácil hablar de lo que falta, ¿no? Pero voltear a ver lo que está sucediendo en otras partes nos pone todavía un gran reto por avanzar en otros temas, ¿no? Nosotras siempre hemos dicho que la equidad, hagan de cuenta que es como una escalera, porque muchas veces no entendemos los términos, y cuando me toca hablar con mujeres para explicarles por qué es importante generar condiciones de equidad para alcanzar la igualdad, les digo que hagan de cuenta que allá arriba está el premio que queremos, y que quienes tienen posibilidades hoy en día de alcanzar ese premio, ¿no? Generalmente el más alto es el que tiene posibilidades de alcanzarlo, ¿no? Y en esta sociedad el más alto ha sido el hombre, el que se le ha preparado para alcanzar ese premio ha sido el hombre, y la mujer está ahí abajo queriendo alcanzarlo, ¿no? Pero entonces digo, bueno, si se trata de una realidad de los niños, ¿qué es lo que hace la niña para poder alcanzar eso? Entonces me dicen, no, pues van y jalan un banquito. Bueno, pues lo que estamos construyendo es ese banquito. Y quizás las mujeres en la ciudad, el banquito ya es más pequeño, ¿no? Es 1 o 2 escalones, ¿no? Pero en las comunidades indígenas eso es una escalera. Todavía las diferencias que hay entre hombres y mujeres son enormes. Entonces, por eso es que hay que voltear y ver también hacia esas realidades y trabajar hacia allá, sobre todo porque no tienen ni siquiera las condiciones todavía básicas e indispensables para gozar de de todos esos derechos a los que tienen, valga la redundancia, a los que tienen derecho de gozar de una vida plena. Oye, todavía podemos ver a las mujeres cargadas con leña, levantándose antes de que salga el sol, yéndose a dormir hasta después, alentando la comida en comales en 4 piedras, con casas que no tienen suelo, ¿no? O sea, con las dificultades de acceder al agua, de acceder que a una mujer con esas características todavía se le dificulta más, porque requiere el agua, por ejemplo, para cosas mínimas como es todavía todas las labores domésticas que tienen las mujeres en las comunidades indígenas, desde preparar alimentos, a lavar a los niños, etcétera, y además no acceder al agua, eso les genera todavía muchas mayores cargas. Entonces allá todavía falta mucho por hacer, y creo que todavía hay que entrarle a ese tema, y creo que sí debemos, dentro de las cosas de las que hay que sentirnos orgullosos, es que si justamente en el Distrito Federal han venido cambiando las cosas, ha sido gracias a los gobiernos de izquierda. Yo también soy una migrante al Distrito Federal, ¿no? Y me tocó venir hace 20 años,
cuando todavía en el colectivo del país era irse al Distrito Federal era como muy peligroso, violento, la familia se preocupaba mucho porque me iban a violar, asaltar, matar, esa era la imagen que había del Distrito Federal, y en estos 20 años sin duda ha cambiado la imagen, y no solo la imagen, la realidad de quienes vivimos aquí, y hoy en día vemos hacia afuera como allá no solamente te violan y matan a las mujeres, sino que también, o sea, hay una violencia extrema, ¿no? Y que eso, o sea, no ha sido una cuestión de un día para otro, pero han sido muchos años de gobiernos de izquierda que han venido siendo consecuentes en estas políticas de ir dando pasos poco a poco para cambiar la realidad de las personas que vivimos aquí. Por eso es que creo que sí, desde la izquierda es donde está la opción para cambiar también la realidad, no solamente de la sociedad en general, sino particularmente de las mujeres. Claro, claro. Y está muy demostrado, está cuantificado incluso el costo del desarrollo social, de la falta de desarrollo social está recargado en la mujer. O sea, dábamos un ejemplo hace ratito con lo del trabajo doméstico, pero es un costo general y claro que se vuelve una agenda muchísimo más compleja, ¿verdad? Que por cierto me acaban de mandar que me hizo la pregunta que le cambió la perspectiva del trabajo doméstico, su intervención, que para eso el programa finalmente. Pues sí, interesante. Pues de eso justamente el costo del deterioro social, entre más pobres y más desigualdad social hay, entre más miseria hay, pues hay peores condiciones de vida, fundamentalmente para la mujer. Entonces hay familias que han tenido que decidir quién va a la escuela, si el niño o la niña, porque finalmente alguien tiene que trabajar y alguien tiene que mantener a la mano de obra que debe traer el salario a la casa, alguien debe lavar los trastes, alguien debe lavar la ropa, alguien debe hacer el aseo. Bueno, se recarga en la mujer. Entonces, entre mayor miseria, entre mayor desigualdad, entre menores salarios, globalizador de la cultura, entonces cosas que antes nos eran ajenas, pues no, y cada vez sabemos más lo que sucede en muchos otros países, ¿verdad? Y cada vez saben más de lo que sucede, o sabemos más, o sabe de los procesos también en los que viven otras sociedades, mejores o peores. Entonces eso también viene transformando nuestra cultura. Y quizá hasta sea un fenómeno transversal izquierda-derecha, ¿verdad? A lo mejor no tiene una buena parte que ver estrictamente con lo que la izquierda en sí misma hace, pero son procesos culturales muy interesantes que nos va a seguir tocando vivir. En cuanto a la izquierda, yo creo que efectivamente pues le toca, hay una cosa que sucede muy naturalmente, que si es izquierda hace esta parte del papel cultural, digo, si es izquierda de veras, pues la hace naturalmente. Sí, ese es el problema. Es izquierda de veras. Y una parte, bueno, mucha de la gente que militamos en la izquierda, pues somos izquierda de veras y asumimos que nuestros roles, por ejemplo en redes sociales, pues es de activismo fundamentalmente, más que estar haciendo vida social. Estamos haciendo activismo porque creemos que esta parte, estos medios pues deben aprovecharse para eso, ¿verdad? Y entonces, aunque no nos estemos proponiendo metas específicas,
finalmente convergimos con mucha otra gente que a lo mejor no es militante, que a lo mejor no está en organizaciones ni siquiera sociales, civiles, ya no digamos partidistas, pero que finalmente también contribuye en una nueva cultura de igualdad entre los seres humanos, que eso es hombres y mujeres fundamentalmente. Quisiera hacer una pequeña intervención. Creo que quisiera resaltar dos aspectos principalmente. Uno de ellos es el papel, como mencionaba, el papel de la mujer dentro de las comunidades indígenas principalmente, cómo ese papel ha ido cambiando principalmente en algunas zonas de América Latina, realmente Ecuador, Perú y algunas regiones de Centroamérica, en donde el reconocimiento de los derechos indígenas y de organización de autonomía también ha ido de la mano de procesos en donde las mujeres han tomado parte de las decisiones dentro de estas comunidades. Aquí en México, dada la carencia de este reconocimiento de los derechos de las comunidades para organizarse y generar una cierta cantidad de autonomía, también ha limitado tal vez las posibilidades de la mujer, dado que solo en algunas zonas del país se encuentra un apoyo oral, y ha sido externo, más que ha venido de la mano de apoyo del gobierno de izquierda o de otras instituciones, principalmente de la sociedad civil. ¿Cuál es la opinión en torno a ello? Si podría ser que hubiese un punto de concordancia en donde el beneficio de las comunidades indígenas en torno a sus derechos, principalmente de autonomía y de organización, podría venir de la mano, en el caso de México, también de procesos en donde hubiera un reconocimiento de los derechos de la mujer, en este caso. Y el otro punto es también sobre la vinculación que existe, la falta de vinculación que se generó en la década pasada de la sociedad civil con los partidos de izquierda, que viene una desvinculación en donde parecería que el trabajo que realizan la sociedad civil incluso rebasa a la parte partidaria de la izquierda, y entonces son las reformas que vienen por parte, por lo menos el contenido por parte de la sociedad civil para las organizaciones políticas, para lograr una de las reformas importantes que se logran en el país en la última década. Bueno, respecto al tema de las autonomías indígenas, ahí sí no tengo grandes datos, o más bien muy ciertos. Sin embargo, algo que sí te puedo comentar, países como Bolivia, Perú y Argentina son países que han desarrollado mucho la parte de las organizaciones de la sociedad civil, y el trabajo que se va desarrollando, como es un trabajo en comunidades, a la larga lo que te viene trayendo son beneficios de las comunidades. Si tú beneficias esas comunidades, las vas saneando en muchos sentidos, y esto le va generando un mayor poder a la comunidad, a la población en general. Y dada la cantidad de grupos indígenas que tienes en esas mismas comunidades, es que viene, yo te digo, no sé con certeza si tiene una vinculación directa con la autonomía, supongo que sí, a diferencia de México, que todavía se sigue trabajando más que la autonomía indígena, la parte de usos y costumbres indígenas, que son dos cosas distintas. Entonces, digo, esa parte no puedo comentar más que eso. Y en cuanto al tema de las organizaciones, perdón, decías que era la falta de la vinculación entre las organizaciones, y que si las organizaciones con su propio trabajo habían rebasado parte de la izquierda. Yo particularmente creo, por lo que me ha tocado vivir, lo siguiente: cuando se comienza a institucionalizar la izquierda a través de las cuestiones partidistas, buena parte de nuestros dirigentes o líderes empezaron a hacer gobierno. El problema no fue ese, porque traían muy claro que se necesitaba transparencia en la política pública y contra legislación. Yo creo que el problema
hacen los demás sin ver todo el contexto en lo general. Yo les digo de repente a los compañeros en las organizaciones o en la organización, no podemos nosotros estar diciendo, ay, no es que el compañero como ya es funcionario, entonces ahora no me atiende. Hay que entender que cuando ya eres funcionario, ahora sí que tus funciones no es atender a tu grupo político, es atender todas las necesidades de tus comunidades. El problema es tú, que a lo mejor no eras cuadro medio, a lo mejor eras peón de ese ajedrez. ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer? Ya cuando nos dimos cuenta, pues ya los dirigentes iban por un lado y nosotros pues nos estábamos así como, ¿y ahora qué hacemos? Ahora cómo vemos el tema de vivir. Porque además van cambiando las formas en que se van resolviendo las cosas. Recuerdo por ahí alguna discusión dentro de la Asamblea de Barrios, donde al compañero Rodolfo Pichardo se le comentaba, bueno, ahora que él era legislador en aquel entonces asambleísta, bueno, como era la primera asamblea, tenía otro nombre. Yo hasta que en una reunión ahí decíamos, bueno, ahora que ya son gobierno, ¿qué? ¿Te vamos a ir a hacer un plantón si no nos resuelves? Y había compañeros que decían, no, ¿cómo les vamos a hacer plantones a los compañeros? Pues si son nuestros compañeros, pues sí, pero no me está resolviendo. Entonces, en esa discusión, en ese tipo de discusiones, creo que buena parte nos perdimos un rato. Y es donde se viene el proceso real de la desvinculación. Los compañeros arriba armando lo que tenían que armar hasta cierto punto, porque otros se perdieron y se fueron por otra ruta, que también es cierto. Perdón. Pero también los de abajo. Entonces ya cuando reaccionas, pues mis dirigentes son los que eran mis referentes, ya traen otra dinámica, ya traen otra carrera, pero nosotros ¿qué hacemos? Pues empezaron otra vez a generar otro tipo de organizaciones, ya con una perspectiva no tan lineal, sino más integral, adecuándote a las nuevas necesidades. Y de ahí es que empieza entonces a surgir la nueva agenda. Que haya sido quien haya sido tu dirigente anterior y no importa quién esté ahora, la agenda está ahí, las necesidades están ahí. Y es donde se empieza a trabajar, pero algo que hay que reconocer, que yo luego les digo a los compañeros de las organizaciones. Tampoco se trata de decir que ahora los que están como asambleístas son lo peor. Pues creo que con respecto al tema de las comunidades indígenas y la autonomía, en nuestro país se ha hecho todo lo posible por no permitir que haya una participación de las comunidades indígenas, ¿no? Y de hecho también hay una cuestión también cultural muy arraigada en las y los mexicanos de subestimar a las comunidades indígenas, de limitar sus derechos, de no considerarles iguales. O sea, seguimos, creo que también Oscar Lando todavía con toda una carga mestiza de que el mestizo sigue siendo superior, y en ese sentido hemos querido más bien asimilar a las comunidades indígenas a lo que es la media, ¿no? A permitirles ser la comunidad indígena y preservarlos y darles autonomía en sus decisiones. Y ha habido intentos desde las comunidades indígenas, pero también ha habido muchos esfuerzos gubernamentales, culturales y de la sociedad en general para callarlos, y eso es lo que no ha permitido que tengan realmente una autonomía como tal. Y coincido sin duda con lo que dice que se ha trabajado más en el tema de los usos y costumbres, que desafortunadamente para las mujeres los usos y costumbres en muchas de las comunidades indígenas son contrarias a los derechos de las mujeres. Es una costumbre arraigada de una mujer sometida al hombre, que está para servir a los hombres, y que su papel en esa comunidad es simple y sencillamente reproductivo, ¿no? Es tener hijos, es cuidar al marido, es lo mismo trabajar en el campo, pero siempre sometida al hombre y no poder decidir por sí misma, ¿no? Entonces, mientras siga privando, es que se deben preservar esos usos y costumbres, las mujeres
en nuestras comunidades indígenas no tienen muchas posibilidades de crecer y no se ha podido trabajar, o sea, incluso el poder llevar procesos de sensibilización a esas comunidades es muy complicado, porque si tú vas y empoderas a las mujeres, lo único que vas a generar son situaciones de violencia, porque tienes que cambiar todo el entorno, trabajar también con los hombres para que ¿no? el hombre allá tiene identificado como su poder en el ser el hombre que produce, que da y que tiene sometido a una mujer, ¿sabes? Esa es su concepción, ¿no? Entonces, ir y tratar de cambiar eso, así sin más ni más, genera violencia, ¿no? Entonces son procesos que todavía tienen que darse y que creo que, a diferencia de las comunidades indígenas que tú comentabas, han sido otros procesos los que han emprendido, que también tienen que ver casualmente con gobiernos de izquierda, ¿no? Te das cuenta, por ejemplo, como en Bolivia, por ejemplo, se les permitió incluso que participaran en esta concepción de una nueva constitución, que llevaran esa visión que ellos tienen desde sus comunidades a construir, y además que estamos hablando de comunidades mucho más indígenas, con mucho mayor integración y composición indígena que la mexicana, ¿no? Pero que también casualmente tienen gobiernos de izquierda que les han dado otra visión y una posibilidad diferente de constituirse, lo que ha posibilitado que tanto las comunidades indígenas realmente se manifiesten de manera autónoma y dentro de ellas las mujeres tengan un papel relevante y digan lo que están viviendo día con día y permitir que ellas sean las que diseñen la posibilidad de cambiar la realidad que están viviendo. Bueno, ya nada más añadir que en el caso de la lucha por la autonomía indígena en México, afortunadamente ha sido una lucha, y cualquier proceso que implique participación, sobre todo comunitaria, implica la participación de mujeres, y cualquier proceso que implica participación de mujeres implica meter también otros temas, aunque sea exclusivamente del pacto. Entonces, hay un proceso muy interesante que se ha dado justamente en estas comunidades indígenas, en donde se ha peleado por la autonomía, en el caso Chiapas, pero otros casos también, caso Oaxaca, en algún momento, en este momento no es el esplendor de Juchitán, pero sí lo fue hace algunos años, y fueron momentos de lucha masiva de mujeres. Entonces, se dan procesos muy interesantes porque automáticamente la participación social, la participación comunitaria incorpora nuevos elementos, y entonces son las propias comunidades las que revisan sus usos y costumbres. No viene de fuera, no viene porque ustedes son atrasados, sino que son las comunidades las que, al introducir una agenda de lucha, de respeto de sus propios de sus propias identidades, al mismo tiempo incorporan elementos. Eso es lo que ha sucedido en México, han incorporado elementos de democratización como parte de esas agendas, y además al incorporar elementos que justamente para eso sirven, la lucha por las autonomías, justamente para un desarrollo, para preservar no solamente la identidad, sino además la identidad en condiciones no miserables, porque la identidad finalmente ha sobreexistido, ¿no? Todos estos siglos, sino en condiciones dignas, que esa es prácticamente la lucha de las autonomías indígenas en México. Entonces, al incorporar ellos como agenda de sobreexistencia en condiciones dignas, pues al mismo tiempo incorporan estos elementos en los que cuestionan y evolucionan el papel individual de la mujer en esa comunidad. Entonces son procesos interesantes. Yo creo que nosotros, bueno, como izquierda, pues nos toca obviamente reivindicarlos, empujarlos. Tenemos pendientísimo, vean cuántos años que se acordó el mejor proyecto de ley autonómica al respecto, que es la ley Cocopa, que debió haber sido y no fue, y no respetaron. Pero si nosotros como izquierda somos conscientes